Mi nombre es Noemí Pereda y soy profesora de victimología en la Universidad de Barcelona. Hace 10 años estuve ya en La Sabana por primera vez y realmente he visto un cambio importante a nivel de cómo ha crecido la universidad. El trato ha sido excelente y creo que es una universidad que tiene un gran potencial en todos los temas de investigación sobre violencia que hemos estado trabajando. La conferencia de ayer fue muy estimulante porque realmente había un número importante de personas y aparte el auditorio era de muchos perfiles, ¿no? Teníamos desde profesionales hasta personas de la sociedad general, ¿no? Entonces realmente fue estimulante y fue un reto porque tenías que transmitir una serie de conocimientos no solo académicos, sino a personas que luego los tienen que poner en práctica en su vida cotidiana, ¿no? Con lo cual disfruté muchísimo todo el día incluso. Me llevo un aprendizaje importante respecto a lo que es el cambio que una sociedad puede llevar a cabo en este ámbito, ¿no? O sea, veo que Colombia está preparado para hacer el cambio y prohibir de una vez por todas el castigo corporal, el castigo físico contra los niños, y que la academia, que la Universidad de La Sabana haya sido la impulsora de esto, muestra la unión entre la universidad, la sociedad civil y todo lo que son organizaciones no gubernamentales, ¿no? Con lo cual me parece que es excelente este contexto y espero transmitirlo en España. Se usa en el contexto privado, es flexible, se produce tras una única advertencia y se combina con el razonamiento u otras prácticas educativas. Sin embargo, siento decirles que el castigo físico viene determinado por la falta de control de los padres, no por la conducta que ha llevado a cabo el niño, que en otra situación, por ejemplo, si los padres estuvieran de mejor humor, esta misma conducta no generaría una respuesta violenta. Una de las condiciones para que una práctica educativa sea efectiva es su consistencia en el tiempo. Pero en la mayoría de casos el castigo físico ocurre en un contexto incontrolado, sin una aplicación consistente y de hecho sus defensores insisten en que su uso sea esporádico, lo que da lugar a que sea una forma inefectiva de disciplina, o al menos, como mínimo, menos efectiva que otras prácticas que realmente sí son educativas y que hoy tienen la suerte de poder escuchar en este encuentro. La última perspectiva es la que está en contra del castigo físico y cuya literatura académica ha sido liderada por los estudios de Murray y Strauss. Desde esta perspectiva se defiende que el uso de la fuerza física no es justificable bajo ninguna circunstancia, ya que viola los derechos del niño o niña y se asocia a consecuencias adversas en su desarrollo, tanto a corto como a medio y largo plazo. Si defendemos el respeto a los derechos del niño, que sé que todos los que estamos en esta sala defendemos, bajo ningún argumento puede defenderse el uso de la violencia contra este, ninguna forma de violencia, y el castigo físico es una forma de violencia. Y si pasamos a las consecuencias, les haré un breve resumen de los cientos de estudios que han demostrado la relación existente entre el castigo físico y diversos problemas psicosociales. Los primeros estudios llevados a cabo en el tema confirmaban ya la relación entre el castigo físico y las conductas agresivas en los niños y niñas, la delincuencia y la violencia contra la pareja en la edad adulta. Incluso aquellos que defienden el uso del castigo físico han confirmado esta relación. Como ejemplo de los muchos que tenemos, destaca el estudio de Douglas y Strauss con cerca de 10.000 estudiantes de 19 países, en el que encontraron que aquellos que habían sufrido castigos físicos en su infancia tenían un mayor riesgo de agredir a sus parejas en la edad adulta. Importante dato, tanto los varones como las mujeres. Así, los primeros estudios lo que han demostrado es que el castigo físico y la conducta agresiva se retroalimentan. Se ha demostrado también que cuanto más usa la sociedad la violencia con propósitos socialmente legítimos, como puede ser educar a los niños o castigar a los delincuentes, más usan los ciudadanos de esa sociedad la violencia con propósitos socialmente ilegítimos o incluso para llevar a cabo conductas delictivas. Estas conductas externalizantes, la explicación que se les da es que pueden ser una respuesta reflexiva al dolor causado por el castigo físico, simplemente por el modelado de la conducta de los padres o por procesos familiares coercitivos que llevan al niño a usar la violencia. Estudios prospectivos, longitudinales y metaanálisis también han encontrado evidencia empírica en la relación causal entre el castigo físico y los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, el abuso de drogas y alcohol, la infelicidad general y un desajuste psicológico.
Esto puede deberse a problemas de vínculo con las figuras cuidadoras derivados de la violencia usada por estos, como ya se ha comentado anteriormente, pero también por elevados niveles de cortisol al tener hiperactivado el sistema de afrontamiento al estrés. Se produce una disrupción en este sistema y el niño tiene mucho menos control sobre su conducta. Como ejemplo de esta perspectiva, en el estudio de Lansford y colaboradores, que se llevó a cabo también con una muestra de Colombia, los resultados muestran que el uso del castigo físico incrementaba el riesgo de presentar problemas de ansiedad y conducta agresiva en los niños y niñas. Los últimos estudios llevados a cabo sobre el tema muestran una relación causal directa entre el castigo físico y el retraso en el desarrollo cognitivo, un menor vocabulario y un pobre rendimiento académico, porque son múltiples los estudios que sugieren que la infancia constituye un periodo de la vida crítico en el desarrollo del individuo, en el cual la experiencia de estrés continuado, como sería el caso de un niño o niña que tiene miedo a sus padres porque usan el castigo físico de forma continuada, puede comportar cambios neurobiológicos permanentes o muy duraderos. La explicación es una alta activación del sistema de afrontamiento al estrés o sistema hipotalámico hipofisario adrenal, que genera cambios en la estructura y en el funcionamiento del cerebro, tanto cambios a nivel neurobiológico como cambios a nivel neuroanatómico. Estudios de neuroimagen han demostrado que el castigo físico puede reducir el volumen de la materia gris en el córtex prefrontal y puede causar alteraciones en las regiones dopaminérgicas asociadas con una mayor vulnerabilidad al alcohol y las drogas. También se ha confirmado una relación directa entre el castigo físico y el maltrato físico. La desinhibición en el uso de la violencia que produce el castigo físico a los padres hace que muchos de estos no se queden solo en unos azotes puntuales cada vez que el niño presenta una conducta oposicionista o desafiante, sino que usan la violencia de forma frecuente y en un grado mucho más grave cada vez que desean descargar su frustración. De hecho, en muchos casos el maltrato físico se da cuando un padre o madre pierde el control durante su uso del castigo físico como disciplina. Pero también hay que tener en cuenta que diversos estudios han encontrado que el uso del castigo físico en muchos casos va acompañado de maltrato psicológico. Es muy difícil usar el castigo físico sin gritar, insultar o amenazar. Por ejemplo, este estudio de un compañero en España, muestra española, encontró que 9 de cada 10 padres que usan el castigo físico usaron también el maltrato psicológico con sus hijos e hijas. Y estos resultados siguen la línea de otros muchos estudios internacionales al respecto. Así, el niño no solo sufriría castigo físico, sino que también sufriría maltrato emocional. Pero es que, además, el castigo físico sitúa al niño en una posición de riesgo para otras formas de victimización, como en este estudio en el cual los niños que sufrían castigo físico eran víctimas también de bullying en la escuela. Así que no solo asumirían el papel de victimarios, de agresivos, de violentos, sino que también serían con mayor frecuencia víctimas de múltiples formas de violencia o lo que hemos venido denominando polivíctimas. Debe tenerse en cuenta que hay estudios que encuentran que la evidencia empírica en la relación entre castigo físico y consecuencias adversas ciertamente está moderada por otros factores, como pueden ser la estructura familiar, el sexo del niño, la edad o la etnia. Si bien tengo que decirles que los estudios prospectivos y los longitudinales ya han demostrado que existen relaciones causales que no se desvanecen cuando se controlan estas variables. También es cierto que hay estudios que no han encontrado evidencia empírica en la relación entre castigo físico y consecuencias adversas. Pero lo que sí puedo decirles es que ningún estudio ha encontrado evidencia empírica de efectos positivos del castigo físico sobre la conducta del niño o sobre su obediencia a la autoridad. Y entonces deben plantearse, si tenemos toda esta evidencia, ¿por qué se sigue usando el castigo físico en la sociedad? Les voy a dar algunos argumentos que son los que se utilizan para ello. En primer lugar, como ya les he dicho, muchas personas han sido castigadas físicamente en su infancia y no presentan los efectos adversos vinculados con esa experiencia. Fíjense qué bien que estoy, conmigo lo han usado, ¿no? Eso es un argumento recurrente. Pero tengo que decirles que este argumento sirve para muchos otros casos, como la relación, ayer lo hablábamos en grupo, entre el consumo de tabaco y el cáncer. Tienen que saber que 1/3 de las personas que consumen tabaco desarrollarán un cáncer de pulmón. 1/3, no todas ellas. Pero nadie dice que fumar sea beneficioso para la salud o que no tenga efectos adversos debido a que un porcentaje importante de personas no han desarrollado cáncer. Entonces, ¿por qué sí lo hacemos con el castigo físico?
También tengo que criticar a la academia de la cual formo parte, porque es cierto que no hemos explicado bien a la sociedad los efectos adversos del castigo físico, ni que la posible efectividad inmediata de este en la conducta del niño es menor que la que puede obtenerse con otros métodos educativos que en este encuentro van a hablarse. Por este motivo, iniciativas como esta jornada son tan importantes, porque ciertamente tenemos que transmitir todos estos conocimientos a la sociedad civil. La evidencia empírica, si bien es fuerte, no es del todo concluyente y debemos reconocerlo. Sin embargo, este argumento, nuevamente, tampoco se aplica, por ejemplo, al uso de una medicación que haya demostrado tener efectos adversos en algún estudio, aunque los resultados no sean concluyentes en todos los estudios. Nadie la va a recetar, además, cuando hay otras alternativas que no tienen estos efectos adversos. ¿Por qué el castigo físico sí? Otro argumento es que los estudios que analizan el castigo físico en el fondo están evaluando maltrato físico. Ciertamente, y tenemos que reconocerlo nuevamente, la diferencia entre castigo físico y maltrato físico no es fácil de valorar y es posible que algunos de los primeros estudios que les he enseñado cometieran este error. Sin embargo, incluso estudios actuales que evalúan formas leves de castigo físico, como este del año 2006, encuentran efectos adversos en los niños. Es decir, incluso valorando aquel castigo físico más leve, encontraremos efectos adversos en los niños. Un reciente metaanálisis en el que se comparó la gravedad de los efectos adversos vinculados con el maltrato físico y aquellos vinculados con el castigo físico encuentra que estos efectos son muy similares. Así, sabemos que el castigo físico no puede ser claramente definido para que los padres hagan un uso de este que cumpla con las supuestas normas establecidas para que sea efectivo y no se convierta en maltrato, no presenta ningún beneficio sobre otras formas de disciplina que, vuelvo a repetir, van a conocer hoy, con lo cual es muy importante que lo sepan, y además tiene potenciales efectos adversos. Nadie debería usarlo y nadie debería recomendarlo. Respecto a cambio social y legislación, déjenme que les haga unos pequeños apuntes. Se ha demostrado que el descenso en el uso del castigo físico se ve acelerado por una legislación clara que lo penalice. Pero también que la legislación no es solo la causa del descenso, sino que muestra un cambio social al respecto, porque para poder prohibir legalmente el castigo físico es necesario que una parte importante de la sociedad civil crea firmemente que no es apropiado bajo ninguna circunstancia. Un ejemplo lo tienen en Finlandia. Como pueden ver, a partir de la implementación de la ley en el año 1983, el uso del castigo físico desciende, especialmente los tirones de pelo, abofetear y golpear con un objeto. Pero ciertamente también pueden ver en el gráfico que la ley se implementó porque ya había un descenso en el uso del castigo físico derivado de un cambio social. Sociedad y legislación van de la mano en el tema del castigo físico. Ejemplos de otros países como Nueva Zelanda, donde antes de la implementación de la ley que prohíbe el castigo físico en 2007 había una aceptación social de este del 58%, mientras que en el 2013 era de 40%, o Alemania, en el cual después de la prohibición del castigo físico en el año 2000 también descendió el uso de este, nos muestran que realmente la legislación y la sociedad van muy de la mano. Y ciertamente, como se ha constatado, las leyes inducen cambios de conducta, porque funcionan como un ejemplo público de lo que opina la sociedad sobre la adecuación de una determinada conducta y porque suponen recompensas y castigos, pues sí, en función de acuerdo o no a la ley, de cómo nos comportemos. En este momento, Colombia está en el punto de poder inducir cambios sociales a partir de la legislación y esta jornada es un buen ejemplo de ello. Y para no entretenerme más...